Mira a este chico, falta de conductor educativo. LOL. Bob, un chico de mi escuela primaria, se burló de mí en una fiesta de emparejamiento. Mi nombre es Ion. El chico que me menospreció era Bob, un compañero de clase que nunca me ha gustado desde tercer grado. Bob siempre solía acosarme. La familia de Bob era bastante rica y él siempre hacía alarde de ello. No me sentía en la fiesta de emparejamiento ese día. Era mi día libre y estaba disfrutando de un paseo tranquilo por la ciudad por primera vez en mucho tiempo. Entonces, para mi sorpresa, y no exactamente deseado, Bob, a quien no había visto en mucho tiempo, se me acercó diciendo: «Oye, ¿no es ese John?». Luego me explicó desesperadamente que faltaba una persona para la fiesta de ese día y terminé uniéndome a él de mala gana. Bob trabaja para un top tire company y parece viajar al extranjero con frecuencia. Todas las damas en la fiesta eran azafatas, cada una con un abrigo. Estaba vestida con ropa informal de todos los días ya que era mi día libre. Bob estaba vestido y me hacía sentir como si estuviera allí para prepararlo. Sin embargo, esa fiesta resultó ser un punto de inflexión en mi vida. La última vez que conocí a Bob fue cuando tenía 18 años. Había pasado casi una década desde que había visto a Bob. En aquel entonces yo era camionero, pero ahora las cosas han cambiado. Esto cambió, esto se remonta a mi infancia. Yo era hijo único y mi mamá trabajaba como oficinista. Era muy cercana a mi abuela que vivía detrás de nosotros. Nosotros en el preescolar. Era un niño alegre y travieso y parece que era bastante alegre en la primaria. La escuela también. Hasta que un día en tercer grado, cuando empezó a acosarme, fue cuando mi papá falleció de cáncer. Mi mamá y yo estábamos en el hospital todos los días durante su enfermedad. Recuerdo que el doctor me preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Soy John Ioneaz». «Seguro que trabajas duro en tus estudios». Él me animó. Después de que mi papá falleció perdí toda mi energía y me volví bastante introvertida, pero no olvidé las palabras del médico y comencé a concentrarme en mis estudios. En esa época mi abuela materna le dijo a mi mamá: «Ren, debe ser duro, ¿por qué no vienen tú y John a vivir conmigo?». «Eso suena bien», dijo mi mamá, y así fue como mi mamá y yo terminamos viviendo con mi abuela en la casa detrás de la nuestra. La casa de mi abuela era vieja y Bob la visitó una vez, pero él al día siguiente en la escuela les dijo a nuestros compañeros de clase: «La casa de John es muy vieja y parece una piscina, si van allí se darán cuenta de su pobreza». Después de eso, nadie jugaría conmigo y yo siempre estaba estudiando solo. Estaba aislado en la escuela y durante el almuerzo nadie habló conmigo, todos estaban reunidos alrededor de Bob. 10 asaltado en conversaciones sobre juegos. Un día mi abuela dijo que tu cumpleaños se acerca pronto, John, te compraré un juego nuevo, pero negué con la cabeza y dije: «Abuela, ¿puedes comprarme algunas guías de estudio?». Mi abuela se sorprendió: «John, ¿estás estudiando tanto porque tienes un sueño?». «Sí, voy a ser médico», dije, y tanto mi abuela como mi mamá se sorprendieron. «Eso es genial. Si te gusta estudiar, ¿te gustaría ir a clases particulares?». «Escuela», sugirió la abuela. Tal vez porque ahorramos en el alquiler después de mudarnos. Mi mamá también apoyó la idea. Después de eso, perdí el interés en los juegos y comencé a asistir a la escuela de tutoría 4 días a la semana en los grados superiores. Bob comenzó a asistir a la misma escuela de tutoría. Incluso allí él decía que no es tu familia. También se sintió obligada a enviarte a un lugar como este y todos en la escuela de tutoría me miraron. Sentí que estaba haciendo algo mal. Al final dejé las clases de tutoría. Todo empezó a sentirse insoportable. Mi mamá trabajaba hasta altas horas de la noche y mi abuela me preparé la cena, pero no tenía apetito. Me quedé en mi habitación exhausto y durmiendo. También falté a la escuela al día siguiente y finalmente me convertí en true por un tiempo. Mi abuela estaba preocupada por mi salud y me llevó al hospital, pero no había nada. Lo malo en mí fue solo una sensación severa de letargo al saber que estaba físicamente bien. Mi abuela se sintió aliviada, pero todavía me quedo en mi habitación pensando que no debería preocupar demasiado a mi abuela y a mi mamá. Me obligué a ir a la escuela varias veces. Pero entonces Bob en mi clase dijo en voz alta: «Oye, John, entonces dejaste de dar clases particulares también. Los pobres no pueden evitarlo, supongo, y oye, ¿no estás siempre usando la misma ropa?». «No puedo permitirme ropa nueva».
Todos en la clase se rieron burlonamente, ¿no es así? Que no podía conseguir ropa nueva si se lo pedía, simplemente no me gustaba la moda. La escuela se volvió aún más insoportable y me volví nuevamente en ese momento. La hermana de mi madre, Linda, de repente se mudó con nosotros y dejó a Ed descansando en otra habitación durante un día. La casa de mi abuela era vieja pero espaciosa y con muchas habitaciones. Más tarde descubrí que la tía Linda no podía tener hijos y que su marido la había dejado por otra mujer y, aparentemente, ella regresó a casa después de su divorcio y Linda parecía estar sufriendo mucho de problemas mentales. Angustia. Mi mamá solía decir cosas como que se graduó de una prestigiosa universidad y trabajó en una importante empresa. Escuchando que le pregunté a su tía Linda, ¿podrías enseñarme? Me encantaría aprender de ti. Hacía tiempo que no sonreía, pero sonrió. Guías y las dejé caer sobre mi escritorio con un ruido sordo. ¿Dónde deberíamos empezar? Linda dijo que comencé con los estudios de mi grado actual cada vez que tropezaba. La tía Linda me ayudaba incluso mientras estaba ausente mis estudios. Progresaban rápidamente y Linda también comenzó gradualmente para sentirme mejor que cuando llegó por primera vez. Continuó visitando al psiquiatra y estaba tomando medicamentos. Parece que mis padres tuvieron una gran historia de amor cuando se casaron y la tía Linda también la tuvo. La incapacidad de tener hijos debe haber sido increíblemente difícil para ella. Atrás ahora no se trataba solo de no poder tener hijos, sino que también la traición de su esposo debe haber sido realmente dolorosa en medio de todo esto. La tía Linda comenzó a ayudar con el trabajo de la casa en casa de la abuela. Apenas asistí a la escuela primaria antes de pasar a la escuela secundaria. No me sentí feliz en absoluto desde el primer año de secundaria. Estuve nuevamente en la misma clase que Bob. El acoso de Bob continuó en la secundaria también, pero decidí ir a la escuela solo por estudiar, tal vez por gracias a los excelentes métodos de enseñanza de Linda. Incluso la clase de francés parecía fácil. Había estado viviendo en un estilo de vida nocturno durante mucho tiempo y a menudo me quedaba dormido durante la clase. El profesor me regañaba y todos, dirigidos por Bob, se reían. Sin embargo, la clase en los exámenes. Nunca encajé en la vida grupal, siendo siempre el extraño. Las matemáticas también fueron divertidas y ya estaba estudiando temas del tercer año de la escuela secundaria. Luego pasé a estudiar en un día. Cuando estaba en la escuela secundaria, Bob me dijo: «Simplemente vienes a la escuela para recibir el almuerzo gratis, siendo pobre y no puedes jugar, así que no tienes nada que hacer más que estudiar por la noche, ¿eh?» Ser el mejor de la clase y todo lo que dijo sarcásticamente. Todos en la clase estaban entusiasmados con los juegos y las actividades del club. Ninguno de los dos me interesaba. Me preguntaba por qué la escuela era tan aburrida a pesar de esto. Mis días de pensar de esta manera continuaron. Aún así, mi mamá estaba feliz de que yo no fuera en mi segundo año de secundaria. Una chica me confesó sus sentimientos a pesar de que yo era así. Ahora que lo pienso, era el día de San Valentín. Comencé a charlar con ella por correo después de que le di el número de celular. Que mi mamá había conseguido algo para mí y quería que le enseñara, así que visité su casa. Ella era una niña tranquila, pero su mamá era amable y acogedora. Yo hacía la tarea con ella y luego regresaba a casa. Su papá no estaba y su mamá era enfermera. Trabajamos principalmente como chefs nocturnos los domingos por la tarde. Ocasionalmente nos reuníamos en la panadería del supermercado gastando nuestras mesadas. A veces la acompañaba mientras ella compraba ropa. Además, después de enviarle un mensaje a la tía Linda para que la ayudara con las compras, disfruté haciendo las compras con ella. La dejé elegir ropa para mí dentro de mi presupuesto y Linda se burlaba de mí diciendo: «John, eres luciendo bastante guapo estos días», y nos reíamos. Después de cenar continué mis estudios de secundaria con la ayuda de la tía Linda un sábado. Mientras salíamos a comer hamburguesas con ella, nos encontramos con Bob y algunos compañeros. Bob dijo: «Mira, es la pobre niña de las gafas. John, ¿te está tratando hoy?» Así que le respondí: «Bob, puedes decir lo que quieras sobre mí, pero ella tiene un nombre propio, dile su apellido». Luego, en nuestro tercer año de secundaria, ella me dijo que iba a una escuela secundaria privada y que su mamá se iba a volver a casar y que se mudaban. Así que ella escuelas transferidas. Nos mantuvimos en contacto por correo por un tiempo, pero
Cuando ella se ocupó con la tutoría de la escuela para los exámenes de ingreso, nuestra comunicación se desvaneció naturalmente. La atmósfera de la clase cambió cuando todos comenzamos a concentrarnos en los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. Ya no estaba en la misma clase como Bob, pero podía escucharlo a él y a otros compañeros de clase hablando sobre postularse a escuelas secundarias privadas durante el almuerzo. Estaba ansioso por alejarme finalmente de esta aburrida vida grupal. Mi mamá le preguntó a John a qué escuela secundaria vas. No voy a la escuela secundaria, lo que mi mamá se sorprendió y la tía Linda también. Dije que quería trabajar y terminé trabajando en un sitio de construcción cercano. Los trabajadores mayores fueron estrictos al reflexionar. Me di cuenta de que no era muy fuerte físicamente y era malo en los deportes. Tanto mi mamá como mi tía Linda dijeron que sería mejor al menos obtener el equivalente de la escuela secundaria y la tía Linda me contó sobre el examen de equivalencia de la escuela secundaria. La vista de la construcción fue dura pero mejor que la vida aburrida y pude soportar los gritos de los mayores. En los días lluviosos cuando no había trabajo en Linda me ayudó a estudiar a fondo. Mi abuela todavía estaba enérgica y no dijo nada sobre el camino que elegí. Estoy feliz mientras mi nieto John esté sano. La abuela fue tan amable como siempre lo había sido. Con mi primer sueldo compré un teléfono inteligente y una computadora. Le di a mi mamá $4,000 para gastos de subsistencia y llevé a toda la familia a comer. Tomé una foto familiar con mi teléfono inteligente. Todos tenían sus mejores sonrisas. Luego trabajé duro en el verano, bronceándome y sudando. Ajusté mis tendencias de Liga Nacional y me acostumbré al trabajo. Y aprobé a la edad de 17 años, pero en lugar de elegir el trabajo de escritorio obtuve mi licencia de conducir cuando cumplí 18. Mientras miraba revistas en una tienda de conveniencia encontré una oferta de trabajo para un puesto de conductor cercano y decidí cambiar de trabajo. Conducir era menos estresante en términos de relaciones humanas y bastante relajante. Estaba en buena forma física y trabajaba con una sonrisa, sintiendo un poco de hambre. Pasé por mi tienda habitual. Allí me encontré con la última persona que quería ver. Bob, oye, ahora eres conductor. Su espalda. John, cálmate y escucha, abuela. La abuela se ha derrumbado. Ella está en el hospital ahora. Lo tengo. Iré tan pronto como pueda. Por favor, envíame un correo electrónico con la ubicación, dije y llamé a mi compañía. Después de entregar el último cargamento me dirigí al hospital. Cuando llegué ya era demasiado tarde. Había sido un ataque cardíaco repentino. Cara sonriendo levemente mientras dormía. Al día siguiente, mamá organizó valientemente un pequeño funeral familiar y con ternura llevamos la oreja más pequeña con las cenizas de la abuela a casa. Luego la abuela fue enterrada en la tumba del abuelo. Allí, en medio de los sonidos de las cigarras, un solo girasol se alzaba alto y orgulloso. Al igual que la abuela, siempre sonriendo y las lágrimas corrían por mi rostro, mamá se tomó aproximadamente un mes libre en el trabajo. Después de un tiempo, comenzamos a limpiar la casa de la abuela. Mamá, con la ayuda de un abogado, revisó el contenido y encontró el testamento de la abuela y su dirección. Cuando el abogado revisó el contenido, detallaba la herencia para mamá y para mí de la abuela. La abuela había vendido algunas tierras de cultivo en el campo por una suma considerable. Con ese dinero mamá demolió la vieja casa y la convirtió en un estacionamiento, creando un ingreso pasivo para ella y la tía Linda. La casa donde yo había vivido desde la escuela primaria, en la habitación donde me convertí en un recluso, que fue justo después de que papá falleciera. Le había dicho a la abuela que quería ser médico. Mamá y Linda y yo nos mudamos a un apartamento de 3 LDK y la tía Linda estaba encantada con él. Sistema de cocina, al parecer. Mamá: compré este apartamento con la herencia de la abuela. Está cerca de la oficina de mamá y Linda se recuperó por completo y se estaba ocupando de todas las tareas del hogar. Me acosté en la cama en mi nueva habitación mirando al techo desde la escuela primaria cuando mi papá falleció y se fue al cielo. Perdí toda motivación para hacer cualquier cosa. Sin embargo, respeté profundamente al médico que lo cuidó hasta sus últimos momentos y luego a la abuela, que prefirió comprarme guías de estudio en lugar de videojuegos y me animó a ir a la escuela de tutoría. Mi mamá, que trabajó duro sola. Y la tía Linda, quien me enseñó con tanta diligencia, aunque estaba aislada en la escuela,
Me di cuenta de que había recibido el apoyo de muchas personas a lo largo de mi vida. Esto me hizo pensar que podía lograr el sueño que tenía cuando era niño, ahora que con la herencia de la abuela podía permitirme ir a la universidad. Lo hablé con mi mamá y mi tía Linda y luego respetuosamente dejé mi trabajo. Había ahorrado bastante gracias al trabajo, así que traté de darle algo de dinero a mamá para gastos de manutención, pero ella se negó a aceptarlo. John, apoyo tu sueño, mamá dijo que hablé con profesionales médicos en línea para aprender términos especializados y luego tomé el examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Pensé que si no funcionaba, buscaría otro trabajo si me quedaba positivo, todo era pasable. Recordando mis tiempos en el sitio de construcción y como conductor, fue un tiro en la oscuridad, pero para mi sorpresa pasé, incluso yo estaba asombrado. Mamá y tía Linda celebraron pidiendo bistec para nosotros durante mis años universitarios. Hice una amiga. Se llama Ken. ¿Por qué quieres ser médico? John. Bueno, mi padre murió de cáncer hace mucho tiempo y el médico que lo atendió fue muy amable. Lo he admirado desde la escuela primaria. Veo que somos bastante similares en mi caso. Era el doctor de mi mamá, quien era una gran persona. Entiendo que hablábamos así, aunque me retrasé un año al comenzar la universidad. Me tomé mi tiempo para estudiar sin prisas y comencé a dar clases particulares en línea por las noches. La enseñanza parece ayudarme a aprender mejor, sin embargo, hubo momentos. Tropecé y durante esos momentos busqué ayuda de tía Linda. En mi memoria, mi papá era un hombre muy amable y serio. Seguí trabajando a tiempo parcial durante las vacaciones de verano y ganando mis créditos con seriedad. A veces, cuando estaba totalmente agotado, salí a la ciudad con Ken a pesar de que no soy un gran bebedor. Tenía conversaciones animadas con mi amigo Ken en el pub una vez que me emborraché tanto. Sorprendí a mi mamá cuando llegué a casa, pero estaba muy feliz por primera vez. En mi vida había hecho un amigo en la escuela al cual odiaba acá y me animaba mutuamente y ambos obtuvimos nuestras licencias médicas. Yo tenía 25 años en ese momento, luego me convertí en pasante en un hospital universitario y Linda, sana y enérgica, comenzó a ir a un trabajo sencillo en una fábrica cercana por las mañanas. Toda nuestra familia se ocupó de sus propias vidas. Ken también se convirtió en pasante en un hospital general y le iba bien a los 27 años. Empecé a trabajar como internista en el hospital universitario. Mi sueño se había hecho realidad. Sin embargo, ser médico es un trabajo muy ocupado. Ken trabajó como cirujano durante mi primera cirugía. Estaba empapado en sudor, pero me alegré muchísimo cuando todo fue exitoso. Las familias de los pacientes me agradecieron y en mis raros días libres salía a beber con Ken dirigiendo una satisfactoria en la vida. Nuestros horarios rara vez coincidían, pero Ken y yo nos mantuvimos en contacto porque estamos tan ocupados que es difícil incluso pensar en tener una novia. Sí, tal vez nos encontremos con alguien eventualmente un miércoles después de una sesión de entrenamiento. Decidí dar un paseo tranquilo. Para una estrella del dólar era un día abrasador de verano. De repente un hombre de unos 50 años se desplomó justo frente a mí. Y me pareció peligroso. Lo acompañé en la ambulancia al hospital general más cercano. El hombre recibió tratamiento de emergencia y recuperó la conciencia y una enfermera salió a informarnos que efectivamente era un golpe de calor. Me quedé con él en la habitación del hospital hasta que llegó su familia. El hombre todavía estaba un poco aturdido, pero parecía estar recuperando la conciencia. Mi nombre es Emily, te lo agradeceré apropiadamente más tarde. No hay necesidad de agradecer, soy médico solo. Hice lo que se esperaba de mí, dije, y estaba a punto de irme. Me preguntó mi nombre, pero mencioné que estaba registrado en la recepción y me fui en un taxi para ir a casa. Entonces mis días ocupados comenzaron de nuevo. Recibí una llamada de ella expresando su gratitud. La vida era un torbellino de actividad. Por lo general, pasaba mis días libres principalmente durmiendo, pero cuando hacía un poco más de frío decidí visitar el estofado de ciervo. En la ciudad otra vez. Mientras caminaba por las calles en mi día libre me encontré con la última persona que quería ver. No es ese John, Bob, ¿eres tú? Oye, ¿mucho tiempo sin verte? Todavía luciendo el aspecto informal y barato de un tipo pobre, dijo Bob. Minuto, ¿te importaría unirte?
Está en la casa, por supuesto, una fiesta de emparejamiento, ¿eh? No estoy exactamente vestido para eso y es tan repentino, por favor, hombre. Siempre tuviste una habilidad especial para hacer comentarios desagradables. Sobre mí, recuerda, realmente me gustó eso, lo siento, entonces. De 3 hermosas mujeres entraron al restaurante, una de ellas me resultaba familiar, pero conozco tanta gente. Todos los días que no podía ubicarla. Según Bob, todas las mujeres eran azafatas, todas vestidas con trajes o vestidos elegantes. Bob comenzó a hablar sin parar con ellos. Ya sabes, trabajo para una de las principales empresas de neumáticos. Viajo mucho al extranjero. Conocí a una de estas mujeres durante mis viajes y logré que ella tuviera algo de tiempo para hoy. Mientras decía esto, las 3 mujeres se presentaron por su nombre. Me sentí un poco fuera de lugar. Lo siento, señoras, los 2 chicos con los que planeamos no pudieron asistir en el último minuto. Me encontré con este chico en la calle y le pedí que se uniera. Le falta educación. LOL, hemos sido compañeros de clase en la escuela primaria. Bob había mencionado a una persona que se estaba escapando, pero no. La vida de mi padre. Lo que finalmente recordé, ella era la hija del hombre que había sufrido un golpe de calor. Desde ese momento sí. Es cierto, Bob, ¿por qué dirías que es solo un conductor? Lo acabo de conocer después de mucho tiempo y como él siempre estaba en la piscina, yo pensé que estaba trabajando como conductor después de abandonar la escuela secundaria. Aquí lo expliqué, causando revuelo entre las mujeres. Un médico, este tipo, un médico de ninguna manera. Sí, salvó a mi padre y he estado en el hospital universitario varias veces para agradecerle, pero Han siempre ha estado demasiado ocupado. John, un médico en un hospital universitario. Bob, actualmente soy internista. De ninguna manera, no puedo creerlo. La habitación quedó en silencio después de un rato. Bob generalmente habla en silencio y las mujeres comenzaron a conversar conmigo. Asentí y disfruté la comida. Después de eso salí de la escena. Bob se había encargado del pago más tarde. Recibí un correo electrónico de Emily. Me alegró encontrarme contigo el otro día. Sé que estás ocupada, pero ¿te gustaría salir a cenar? En algún momento ella se había deshecho. Emily también estaba ocupada debido a ella. Trabajo, pero de alguna manera logramos fijar una fecha y salimos a cenar por primera vez. Elegí un restaurante familiar en lugar de uno elegante que sería menos agotador para mí durante la cena. Emily me pidió que comenzara a salir con ella. Su padre trabajaba para una empresa extranjera. Compañía y también parecían estar ocupados entendiendo las apretadas agendas de cada uno. Poco a poco profundizamos nuestra relación a través de cenas ocasionales y salidas al cine. Emily había perdido a su madre a una edad temprana y fue criada solo por su padre. Compartí mi situación familiar con ella. Ella visitó mi casa. Y conocí a mi madre y a mi tía Linda, quienes estaban encantadas después de un año de noviazgo. Le propuse matrimonio a Emily y nos casamos a pesar de nuestras vidas ocupadas. Nos apoyamos mutuamente y compartimos las tareas del hogar. Un día, mientras íbamos de compras con Emily, nos topamos con Bob y On. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Esa fiesta de emparejamiento fue idea mía, a diferencia de ti, Bob, que juzga a las personas por su educación y trabajo. John es completamente diferente. Bob se congeló y lo ignoramos y seguimos comprando. Ken también había encontrado una chica, aunque encontrar tiempo para una boda era difícil. Estábamos planeando tenerla. Una ceremonia en la que nuestros horarios permitieron invitar al padre de Emily también durante este tiempo. Emily quedó embarazada y dio a luz a una hija encantadora. Me conmovió la llegada de esta nueva vida a Tears, que me recordó mis días de estudiante aislados. Construimos una casa cerca de la de mi madre. Apartamento y comencé a vivir allí, convirtiéndolo en un hogar multigeneracional con el padre de Emily. El padre de Emily estaba completamente enamorado de su nieta. Nuestra hija nació en verano en nuestro pequeño jardín amigo. Un solo girasol floreció orgulloso. Como hoy me vinieron a la mente recuerdos de las caras sonrientes de mi padre y mi abuela. Ahora vivo feliz con mi familia. Sentí como si mi padre y mi abuela siempre hubieran estado apoyándome.